Vamos a empezar. Yo les voy a hablar sobre la síntesis de lactonas en un sistema multifásico utilizando líquidos iónicos. Ya el doctor Miquel habló un poco sobre los líquidos iónicos, pero bueno, ahorita veremos una parte de una aplicación biológica. Yo pertenezco al Departamento de Procesos y Tecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Bien, como introducción, pues vamos a hablar un poco sobre las lactonas, que son. También hablaremos sobre los reactores de partición multifásicos, algunas de sus características. Hablaré así muy breve sobre las propiedades de los líquidos iónicos. Haremos el planteamiento del problema del que estamos hablando, un poquito de estrategia experimental, los resultados que hemos obtenido hasta ahorita y pues concluiremos. Bien, ¿qué son las lactonas? Las lactonas, desde una vista natural, pues se ha encontrado en frutas que confieren un aroma dulce, ¿no? Pero si le vemos una aplicación a las lactonas, tiene una gama muy amplia. Se usa en perfumería, en cosméticos, también en saborizantes en los alimentos. Y en la industria farmacéutica, pues también tiene una aplicación bastante importante. Se usa como precursor de muchos medicamentos para el cáncer y la hipertensión. Entonces, como podemos ver, es una molécula bastante versátil que nos puede beneficiar en mucho. Existen muchos tipos de lactonas. Las puede haber desde 3, 4, 5 o más carbonos y su grupo funcional es el éster. Este grupo funcional éster les confiere muchas propiedades. Aquí les pongo un ejemplo de cómo a partir de una lactona bicíclica se pueden obtener una gran variedad de compuestos de muchos intereses, como les mencionaba. Entonces, pues es una molécula de tanto interés. Creo que ahorita tenemos, los que estamos participando en este simposio, hemos al menos hablado sobre alguna lactona, ¿no? Entonces, la primera síntesis que se logra para hacer una lactona fue por Adolf y Bayer-Villiger. Fue en 1899 y es una reacción bastante antigua, donde usaban peróxido y una acetona que hace un ataque nucleofílico y nos da, pues en este caso nos da nuestra lactona de interés. Y un ácido carboxílico como subproducto. En esta reacción se emplea peróxido de hidrógeno. Más adelante se descubrió que también usando ácido valérico y otros tipos de compuestos se puede formar diferentes tipos de lactonas, pero es una deshidrogenación usando ácido sulfúrico. Como pueden ver, estas dos reacciones pues, usan catalizadores que son altamente reactivos, irritantes y peligrosos, ¿no? Pero bueno, así se estuvo produciendo durante mucho tiempo, pero en los últimos 70 años, 50 años, se descubrió que estas reacciones se pueden llevar también en sistemas biológicos. Una de las primeras que se descubrió fue en el 48 por Tortip, que menciona que se puede encontrar en el reino fungi, ¿no? Este tipo de bioconversiones. Y desde entonces se describieron muchísimas reacciones tipo Bayer-Villiger en diferentes organismos, como en peces, bacterias y hongos, ¿no? Entonces, a partir de allí empezó esa nueva idea de decir, bueno, podemos hacer estas reacciones, pero desde una forma más amigable, biológica, sin tanto riesgo de los compuestos que se usaban, ¿no? Entonces, en este ámbito, pues lo que más se ha estudiado, que se conoce más, son las enzimas ciclohexanonas monooxigenasas, que les llamaremos CHEMO, ¿no? Así como para no decir sus apellidos y tardarnos mucho. Se clasifican generalmente en dos tipos. Unas que tienen el cofactor dinucleótido adenin-flavina y usan como fuente de electrones el NAD. Y otro tipo que usan como cofactor el mononucleótido flavin y como donador de electrones el FAD, FADH. Entonces aquí les muestro así en grandes rasgos esta enzima. Hay muchas enzimas que se presentan en muchos organismos y bueno, su sitio activo ya sea
el flavin o la adenin. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poquito más sobre esta enzima. La más estudiada y caracterizada se presentó en Acinetobacter, pero bueno, pues encontraron esa enzima y dijeron, pues hay que ver qué podemos hacer con ella, ¿no? Pues ya está presente en un microorganismo, pero se encontraron algunas restricciones para usar a este microorganismo. La cepa silvestre es patógena por principio, ¿no? Tiene poca actividad catalítica, su ciclohexanona. Otro problema es que esta cepa necesita ciclohexanol, y el ciclohexanol, como sabemos, es cancerígeno y es altamente tóxico, es su fuente de carbono. Por lo tanto, usar esta cepa pues era bastante riesgoso, ¿no? No era una buena alternativa para gran escala, para llevar a cabo la producción de lactonas. Entonces, lo que se hizo fue plantear un modelo, bueno, nuestro modelo de estudio es una cepa modificada genéticamente, que en este caso es Escherichia coli, como nosotros sabemos que está totalmente caracterizada, muy fácil de trabajar, y donde se le expresó la ciclohexanona monooxigenasa. Esta cepa fue donada por University College London, por el profesor Gary Lai, y él, pues, fue una colaboración junto con ellos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características de esta enzima. Vamos a hacer un supuesto de cómo funciona. Fue un modelo que nosotros desarrollamos más adelante, pero necesitábamos, ¿cómo podemos decir? Necesitábamos ver qué tanto hacía esta enzima y qué problemas podía tener. Entonces nosotros encontramos, y aparte de los reportes que teníamos, la enzima se comporta de la siguiente forma. Este fue un mecanismo que se propuso en el grupo de trabajo, donde el primer sustrato es el oxígeno, formando el complejo enzima-oxígeno. Posteriormente entra el sustrato, que ya habíamos quedado que es una acetona bicíclica, la cual forma el complejo enzima-oxígeno-sustrato. Finalmente, para cerrar el ciclo, pues se forma nuestra lactona. Y se regenera la enzima para volver a iniciar el ciclo. Sin embargo, en el 2004, Bennett observó que un exceso de oxígeno en el reactor provocaba un complejo oxígeno-enzima-oxígeno que inactivaba prácticamente a la enzima. Al inactivarla, pues lo que ocurría es de que no llegábamos a la producción. Habría una inactivación de la enzima por oxidación. Posteriormente, bueno, el doctor Doig de UCL, que fue uno de los diseñadores de la enzima modificada, también nos mencionaba que concentraciones de sustrato arriba de 0.3 gramos por litro formaban un complejo enzima oxígeno-sustrato, doble sustrato, que por lo tanto ya no permitían la formación del producto. Y también él menciona que un exceso de producto arriba de 4 grados por litro prácticamente también provocaba inhibición por la enzima, ¿no? A la enzima. Entonces, observen, teníamos 3 problemas que teníamos que resolver para producir nuestras lactonas, ¿no? Teníamos una inhibición, una inactivación por oxígeno, por sustrato y por producto. Entonces, surge esta idea de usar una biocatálisis no convencional, y decidimos probar con reactores multifásicos. ¿Qué es un reactor multifásico? Un reactor multifásico se compone por una fase acuosa que contiene a nuestro biocatalizador, en este caso Escherichia coli, una fase iónica, vamos a llamarle ahorita fase dispersa, que suministra sustrato y también extrae el producto in situ del reactor. Y la fase gaseosa, que como les mencionaba, pues es una reacción de óxido-reducción, y obviamente es un catalizador que conocemos, es totalmente aerobio, ¿no? Entonces, si le hiciéramos un zoom al reactor, pues esto es lo que veríamos. La fase dispersa suministrando sustrato, recogiendo producto, la célula llevando a cabo la bioconversión y el suministro de aire. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de este reactor. Bueno, ¿qué características tienen estos reactores? Una, mantener concentraciones subinhibitorias de sustrato y producto mediante los coeficientes de partición y el principio de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Incrementar tasas de transferencia de masa
es decir, se ha visto que la fase dispersa, esa fase iónica de la que les estoy comentando, puede funcionar como tensoactivo y puede incrementar o, en otro caso, también disminuir la tasa de transferencia de masa. Y algo muy importante, la recuperación in situ del producto que estamos produciendo. En este caso sería nuestra lactona. Entonces, como podemos ver, puede tener buenas ventajas este tipo de reactores. Algunas aplicaciones que se hacen en este tipo de reactores, bueno, la bioremediación de aguas contaminadas. El doctor Andrew Dawlis fue el que patentó este tipo de bioreactores. Él trabaja en la Universidad de Kingston. Tiene sus patentes en 21 países. Entonces, alguna vez, 2 veces hemos quedado en colaborar, pero bueno, hasta ahorita no hemos concretado algo, ¿no? Una persona muy amigable, pero bueno, en un futuro tal vez. Otra aplicación, la bioremediación de aire contaminado por hidrocarburos. Aquí menciono a muchos colegas mexicanos que han trabajado arduamente en esta parte, el doctor Quijano, que se encuentra en Juriquilla, el doctor Lizardi en San Luis Potosí y en la Universidad de Anáhuac, el doctor Rochi Ríos, ¿no? Colegas que manejan estos reactores también. Producción de compuestos aromáticos, también una colega muy querida, la doctora Palmerín, también ha hecho trabajo sobre esta línea en compuestos aromáticos, con perfumes, con aromas de rosas, de ese tipo, con aromas a naranja y todo eso. Bueno, en la parte que nosotros manejamos, la producción de fármacos, les mencionaba la lactona, es un fármaco que tiene mucha aplicación. Ingredientes alimentarios, el grupo del doctor Gómez y colaboradores también manejan esa parte. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de un reactor de partición en el modelo que nosotros manejamos. Tenemos, como les mencionaba, una fase acuosa, Escherichia coli, una fase gaseosa que suministra oxígeno y una fase dispersa que va suministrando sustrato. El primer paso que ocurre es pasar de la fase gaseosa a la fase acuosa y posteriormente entrar a la bacteria, ¿no? Por otro lado, el otro sustrato, que sería nuestra acetona, pasa a fase acuosa y entra Escherichia coli, se lleva el segundo paso, que sería la reacción. Esta reacción es formar nuestra lactona. Esta lactona la excreta, bueno, como no es un componente elemental de nuestra biocatalizador, lo excreta hacia el exterior y finalmente, por medio de partición y de principios termodinámicos, es recuperado in situ por la fase dispersa. Ajá. Y el último paso, pues nosotros no sabíamos si estas fases dispersas nuevas provocaban algún daño celular, ¿no? Entonces, eso había que estudiar. Entonces, si pueden observar, hay muchos mecanismos de transferencia de masa, difusivos, bueno, convectivos, difusivos, de bioconversión y de pérdida de viabilidad celular en un reactor. Entonces son muy elementales estudiar todo eso para poder incrementar, que es el fin, nuestra productividad. Entonces aquí les menciono, bueno, ¿qué mecanismos? Si pudieron observar esa diapositiva, hay fenómenos de transferencia de masa convectiva, difusivas, bioconversión por el microorganismo, y pérdida de viabilidad celular por la fase dispersa. Entonces, hay muchas cosas que teníamos que estudiar, pero por principio teníamos que seleccionar una fase dispersa. Entonces, ¿cómo entramos en esta onda de las fases dispersas y de los reactores multifásicos? Bueno, un colega el doctor Sergio Huerta, pues, lo invitó a trabajar junto con, bueno, el profesor Steve Doig, que era el que hacía la parte de ingeniería genética de la cepa, y un alumno también de ellos, el doctor Pedro Esponda, que ellos trajeron esa idea y nosotros empezamos a desarrollarla. Ellos nos donaron la cepa, como les mencionaba, y también pues nos metieron la espinita de esos reactores multifásicos y usar líquidos iónicos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los líquidos iónicos. Cuando entraron, pues se le conocían como los solventes verdes, que toda una revolución, pero bueno, honestamente también hay algunos reportes que mencionan que aún como que falta un poco darles
esta categoría, ¿no? Porque se ha encontrado que sí presentan toxicidad tanto al medio ambiente, pues al biocatalizador y también al usuario podría ocurrir, ¿no? ¿No? Tuvimos un pequeño incidente por un sobrecalentamiento del líquido iónico y pues liberó gases que irritaron a uno de nuestros colegas. Bueno, un líquido iónico está compuesto por un catión y un anión. Al hacer la unión, forman una sal, ajá, pero en estado líquido. Esa es una de sus propiedades, podríamos decir, interesantes. Si observan, puede haber una infinidad de cationes y aniones en la naturaleza, entonces una infinidad de combinaciones de posibles líquidos iónicos que se puedan producir. Pero como mencionaba el doctor Miquel, nosotros ahora sí, en esta parte estamos en la retaguardia de en ese momento era la novedad. Ahorita se están creando nuevos líquidos iónicos que, como ustedes saben, los aminoácidos tienen cargas polares, existen polares, no polares, y se están tratando de hacer nuevos líquidos iónicos ya más amigables con el ambiente, ¿no? Eso sería bastante interesante, menos costosos y pues con mucha biocompatibilidad hacia el catalizador. Bien, ¿qué otras características tiene? Bueno, son altamente viscosos, se han encontrado hasta 60 veces mayor que el agua. Son ligeramente más densos que el agua. Esto es algo muy interesante, la capacidad de disolver diversos compuestos orgánicos de todo tipo. Nosotros sabemos que en los reactores o en las bioconversiones a veces nuestros sustratos no son tan solubles y eso nos provoca problemas en la bioreacción, ¿no? Coeficientes de partición hasta a veces 10 veces mayor que el agua y eso es importante, va muy relacionado con la capacidad de disolver. Ajá. Otra cosa que son líquidos a temperatura ambiente. Si estamos hablando que es una sal, digamos que es cristalina, pero una de sus propiedades es de que son líquidos en temperatura ambiente. También, como les mencionaba, a temperaturas mayores de 150 se cristalizaban de forma irreversible, ¿no? Perdían, bueno, los que usábamos perdían, se descomponían, ¿no? Se desnaturalizaban. Y bueno, la parte que les decía que podían presentar toxicidad o biotoxicidad. Entonces, estas serían algunas características. Ahora, para elegir una fase dispersa, pues bueno, Treibal nos menciona desde el 63 que hay ciertas características que hay que considerar. En este caso, para los líquidos iónicos, pues los coeficientes de partición, ¿no? La solubilidad de sustratos en la fase dispersa, una toxicidad que sea baja y que sea biocompatible con el solvente, con el biocatalizador y con el medio ambiente. Corrosión, en este caso, pues evitar que pueda dañar nuestros equipos, mangueras, etcétera, etcétera. La viscosidad también, les mencionaba que los líquidos iónicos tienen una alta viscosidad y que pues puede afectar o influenciar en los fenómenos de transferencia de masa, provocando pues tal vez problemas pues de que lleguen al microorganismo los sustratos y productos. La tensión interfacial también es importante porque pues se ha observado que modifican los fenómenos de transporte en el reactor. Miscibilidad es otro parámetro importante, es decir, que no se mezcle con el medio de cultivo que se esté empleando o el buffer donde se esté llevando a cabo la reacción. Una recuperación del solvente fácil y algo muy importante que también en nuestro caso nos ocurrió, los costos y la disponibilidad de esta fase, ¿no? Eso es algo también muy importante que ahorita platicaremos un poco. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento de nuestro problema? Lo que queríamos era obtener productividades de lactona bicíclica, obteniendo, bueno, a partir del catalizador que ya mencioné, pero si recuerdan, la máxima concentración que podíamos poner de sustrato era de 0.3 gramos por litro. Imagínense si lo lleváramos a una escala grande, ¿de qué tamaño tendría que ser el reactor para poder obtener altas cantidades o concentraciones de lactona, ¿no? Bueno, entonces les mencionaba también que la cepa pues presenta tres problemas: inhibición por producto, sustrato e inactivación por un exceso de oxígeno mayor al 10% en el bioreactor, oxígeno disuelto en el bioreactor. Imagínense, ustedes saben que Escherichia coli traga oxígeno como en 3 minutos podía vaciar nuestro reactor
nada más de puro mantenimiento, ¿no? Entonces, eran dos problemas, darle oxígeno al biocatalizador y a la enzima, pero tampoco en exceso, porque si no, pues se oxidaba la enzima. Entonces, lo que planteamos fue usar un bioreactor de partición multifásico para suministrar y recuperar sustrato y producto respectivamente. Eso nos iba a permitir mantener niveles subinhibitorios de sus compuestos para el biocatalizador y también una recuperación in situ de nuestro producto. Entonces, ese es el problema que planteamos y lo que decidimos, pues, fue lo siguiente. Les menciono la estrategia experimental. Lo primero que hicimos fue caracterizar cinéticamente el bioreactor, digo, el biocatalizador. Me refiero a constantes cinéticas tanto de crecimiento de la célula como de la enzima. Una vez que lo hicimos, eso fueron en trabajos previos, pero pues era importante. Era producir el biocatalizador y se hacía pues, teníamos en un reactor de 1 litro y la producíamos cuando ya estaba crecida, ya había cumplido su fase estacionaria, la cosechábamos y al cosecharla la metíamos a un reactor, a un mini reactor multifásico, que ahorita les platicaré de él, y ahí es donde prácticamente empieza la bioconversión no convencional, ¿no? Entonces, primero era la producción, se limpiaba, se lavaba, se mantenía a 4 grados y directamente a bioconversión multifásica. En este trabajo se estudiaron 4 diferentes líquidos iónicos, donde pues se metieron al reactor a diferentes condiciones que ahorita les voy a platicar, se hizo la bioconversión y por otro lado nos preguntamos, ¿qué pasa con esos líquidos iónicos? ¿Qué coeficientes de partición tienen para podernos suministrar nuestro sustrato hacia nuestro catalizador? Y la otra pregunta era, ¿esos líquidos son tóxicos para nuestro biocatalizador? Entonces, por otro lado, se estudió esa parte para finalmente llegar al objetivo, seleccionar una fase dispersa que nos permitiera incrementar la conversión de cetonas a lactonas. Bueno, entonces, ¿cómo producíamos nuestro catalizador? El doctor Doig nos dio, pues, él fue el que diseñó esta cepa, entonces la liofilizábamos, la metíamos a unos matraces semillas durante 12 horas a estas condiciones, lo inoculábamos en nuestro reactor ya de 1 litro, hacíamos la inducción de la ciclohexanona monoxigenasa, posteriormente lo dejábamos 7 horas a 37 grados, 300 revoluciones, cosechábamos las células, las lavábamos, centrifugábamos y luego posteriormente un uso inmediato de nuestro catalizador para que estuviera fresco y que se hiciera nuestra bioconversión. Bien, voy a hacer aquí un pequeño corte de la metodología. Nosotros inicialmente empezamos con 2 líquidos iónicos que comprábamos a Solvent Innovation. Ellos nos surtían, compramos por litro, bueno, para mí eran excesivamente caros. Cada litro nos valía 60,000 pesos, ¿no? Entonces, lo cuidábamos como si fuera oro. Y luego decíamos, ¿cómo vamos a hacer bioconversiones en un reactor de 1 litro cuando estamos comprando 1 litro, ¿no? De líquido iónico. Entonces, prácticamente era carísimo, teníamos un problema. Y un día, como éramos clientes, pues ya, pues preferentes de Solvent, nos mandan un kit de regalo de 4 líquidos iónicos con 50 mililitros, ¿no? Entonces nos entra más así pues entre la alegría y la ambición y la tristeza, porque decíamos que si tuviéramos mayor cantidad de líquido iónico para estos 4, pues podríamos sacar una gama interesante de información. Entonces, pues en ese momento, pues el doctor Sergio también andaba, pues andaba buscando dentro de los reactores multifásicos otra alternativa y decidimos hacer un escalamiento descendente porque sabíamos que si usábamos matraces semilla, Erlenmeyer, bafleados, eso no implicaba que los fenómenos de transferencia que ocurrían en esos matraces iban a ser similares a un reactor de 1 litro, ¿no? Que era el que teníamos, que era un reactor Applicon. Entonces decidimos escalar, fabricar reactores a una escala menor que nos pudiera dar mucho más información. Entonces, una ocasión, pues yo ahí vivía, rentaba un departamento y mi vecino de al lado, pues a veces íbamos, nos tomamos unas cervezas y platicando entre cuates, él es ingeniero biomédico, era estudiante de UAM,
Y él me dijo, bueno, yo le pregunté, ¿tú crees que pudieras hacernos esto, un módulo de reactores? Y me dijo, sí, claro que sí. Entonces hizo el contrato y esto es lo que salió, ¿no? De verdad, nos dio un parote hermoso. Es un módulo totalmente construido en UAM por alumnos de UAM de licenciatura y lo llamamos mini módulo de bioreactores 100. 100 porque los reactores son de 100 mililitros. Y con eso prácticamente teníamos para tirar, con esos 4 líquidos iónicos que nos regalaron, podíamos sacar muchísima información con este escalamiento. El reactor, este módulo nos permite controlar aireación, agitación, nos permite medir potencia por unidad de volumen del reactor, calcular coeficientes de transferencia de masa y de consumo de oxígeno, controlar la temperatura. Si observan, aquí está el enchaquetamiento de los 2 reactores. Bueno, tenía sus puertos para adicionar biomasa, recuperar, tomar muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí fue donde hicimos todas nuestras bioconversiones, o sea, todo cayó así, se unió perfectamente en ese momento, tanto esos líquidos como el módulo que diseñó el ingeniero Alejandro, en ese entonces estudiante. Hicimos muchos diseños experimentales para estar probando fases dispersas, aireación, agitación, condiciones de biomasa. No, pues fue excelente. Y todavía, así como una reseña, todavía queríamos más. Después de que funcionó muy bien, queríamos más y nos decidimos bajarnos a otra escala, ¿no? Aquí les presento una escala de 10 mililitros. Nuestro reactor Applikon, el de 100 que les acabo de mencionar, y en el de 10 todavía lo logramos hacer. Bueno, desafortunadamente el tiempo pues no nos da a veces mucho para seguir, pero si observan, tratamos de mantener todo este escalamiento con criterios de diseño. Uno de los criterios que usamos, consumo de potencia y número de aireación en el reactor, en los 3 reactores, y algunas herramientas adicionales como análisis de régimen, correlaciones empíricas y modelamiento matemático. Bueno, ¿qué obtuvimos de todo esto? Les voy a presentar los resultados. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, lo primero para nosotros era caracterizar al biocatalizador. En este caso fue a la enzima, porque bueno, ya sabemos que Escherichia coli está bastante bien caracterizada, pero nosotros sabíamos que nuestra enzima, por ser modificada genéticamente, podía ir perdiendo también actividad. Entonces teníamos que estarla monitoreando pues, cada cierto tiempo para ver si no perdía su actividad. Y cuando la monitoreamos, pues sí coincidía con lo que el doctor Doig nos comentaba, que era más o menos una concentración de 3.5. Siempre usamos para todos nuestros datos experimentales, siempre los correlacionamos con modelos matemáticos. Para este caso usamos un modelo propuesto por AIBE colaboradores del 68, un modelo bastante antiguo, pero que funciona muy bien para estimar una tasa de consumo o un coeficiente de tasa de consumo a partir de datos experimentales mediante correlaciones no lineales. Entonces, ya hicimos la tasa de consumo. Ahora dijimos, ahora vamos a ver el del biocatalizador, pero en relación al oxígeno. Porque necesitábamos saber, como ya sabíamos que había una inhibición por oxígeno, pues teníamos que estar en el límite, ni mucho ni poco, para que hubiera una bioconversión. También usamos un modelo matemático para hacer regresiones no lineales propuesto por Badino. Perdón, aquí se me olvidó su referencia, pero bueno, queríamos obtener el coeficiente bueno, la tasa de consumo del biocatalizador en función del oxígeno. Estos modelos lo que nos permiten es introducir el parámetro de constante del electrodo. Ustedes saben que con un electrodo de cualquier tipo, con el tiempo va fallando, va perdiendo sensibilidad, entonces es importante correlacionar esa variable. Y calculamos el coeficiente de consumo de oxígeno con reacción y sin reacción. Quiero mencionar, o sea, para no perdernos, que cosechábamos las células y las metíamos a ese reactor, a esos mini reactores, pero de forma ya nada más de mantenimiento. La célula ya no crecía, solamente era adicionar el buffer, aireación para que viviera y glicerol como regenerador del cofactor, nada más. Entonces no había fuente de carbono. Bueno, entonces ahora, ya que teníamos estas características del catalizador, la pregunta era, bueno, ¿qué condiciones de operación vamos a usar en el reactor para poder suministrar estas
o mantener la alimentación de oxígeno a al biocatalizador. Entonces, lo que hicimos también, diseños multifactoriales avanzados, probando con nuestro reactor. En ese entonces todavía no teníamos nuestro reactor de 100 mililitros. Todo lo hicimos en el reactor de 1 litro. Para este caso, el líquido iónico que teníamos era el OMA. Le llamaremos OMA porque son nombres bastante largos. Probamos diferentes fases dispersas y diferentes condiciones de agitación y aireación. La primera diapositiva nos muestra a 5 porcentaje de fracción dispersa, a 12 y a 20. Y bueno, con esto obtuvimos bastante información. Y aquí les muestro, el cuadro de Pareto en el análisis estadístico nos dice que los parámetros más importantes eran la fracción iónica y la agitación que afectaban al coeficiente global de transferencia de oxígeno. Y la aireación tenía un poco efecto, los BBMs. Entonces, estos dos parámetros eran los dos importantes que teníamos que que ponerle atención. Bueno, entonces la pregunta era, bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a correlacionar estos KLAs con los coeficientes de consumo de oxígeno? Bueno, entonces, en un trabajo también del grupo, pues manejamos un análisis de régimen, en el cual, mediante tiempos característicos que nos permiten cotejar, aquí les pongo, el consumo de oxígeno por el catalizador es de 57 segundos, mientras que la transferencia de oxígeno va de 13 a 126 con respecto a las gráficas que les acabo de mostrar. Entonces, si observan bien, el consumo de oxígeno entra perfectamente en el intervalo que nosotros estudiamos de transferencia de masa. Y con eso podíamos ya decir, bueno, a estas condiciones son suficientes para mantener nuestro biocatalizador activo. Entonces, lo que pasó, dijimos, bueno, si ya hicimos escalamiento descendente en nuestro módulo que fue diseñado en la universidad, pues manteniendo criterios de diseño y haciendo algunos pequeños cálculos, podíamos bajar todas esas condiciones de un reactor en 1 litro a uno de 100 mililitros. Y ya haciendo estos cálculos, pues nos quedó que nuestro escalamiento descendente similar al de 100 tendría que llevar estas condiciones de agitación para un sistema multifásico de 100 mililitros, a partir de un análisis de régimen y de estos criterios de diseño. Entonces quedamos que iba a ser una aireación de 1 bbm, casi 2000 revoluciones por minuto y 0.7 gramos por litro de sustrato. Si recuerdan bien, el sistema, bueno, esta enzima a 0.35 se inhibía. Es decir, que estábamos duplicando la cantidad de sustrato, pero gracias a nuestra fracción dispersa. Bien, entonces ya teníamos, estos eran como preliminares. Nosotros decidimos usar 5% porque en otro trabajo previo vimos que si incrementábamos más la fracción, el biocatalizador dejaba de funcionar. Entonces ahí fue cuando nos entró la duda de que probablemente nuestra fase dispersa o líquido iónico podía tener alguna consecuencia de toxicidad hacia el biocatalizador. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a checar los coeficientes de partición. ¿Cómo se reparte el sustrato entre la fase o el medio de cultivo o el buffer en este caso y la fase dispersa? Y entonces, si observan bien, estos dos, el BTA, bueno, el HMI, y el MVP, pues podríamos decir que eran pues ahora sí dijimos, no, estos parecen los gallos buenos para concentrarlos con sustrato y que esté liberando termodinámicamente a la fase acuosa sustrato, y así obtendríamos altas concentraciones de producto. Pero bueno, eso era un preliminar, eso fue la parte, dijimos, bueno, estos creo que son los buenos. Posteriormente lo que hicimos fue hacer conversiones. Aquí les muestro las conversiones que se hicieron, la productividad o la producción, más bien, la concentración de lactona en función de los 4 diferentes líquidos iónicos con 5% de fracción dispersa para cada líquido. Y si observan bien, el que tuvo mayor producción fue el OMA y no era el que nosotros aparentemente creíamos que iba a funcionar mejor.
a pesar de que tenía un coeficiente de partición mucho menor que los que habíamos creído, ¿no? Entonces, ahí nos entró una duda, dijimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué si el otro puede mantener más producto, sustrato, este que tiene menos produce mejor? Entonces entró ahora sí la duda, ¿sabes qué? Vamos a hacer toxicidad. Y fue lo que hicimos. En ese momento llegó la química Valeria, una alumna de la Universidad del Valle de México, pidiendo hacer su servicio social. Ella es químico farmacobióloga y pues nos cayó al pelo y entonces ella hizo esa parte, ¿no? Nos ayudó muchísimo. Aquí les muestro la parte de el control, solamente fase amortiguador, y probamos con 5% para cada líquido iónico y esto fue lo que obtuvimos. Cómo iba perdiendo viabilidad el catalizador, en este caso Escherichia coli, con respecto a las unidades formadoras de colonias. Lo que hicimos, bueno, después hicimos un adimensionamiento para mejor tratar los datos, le hicimos nuestras pruebas estadísticas, le hicimos una NOVA y como pruebas post-hoc hicimos dos, una Tukey y la Duncan, que es un poquito más sensible, y para ambos casos y visualmente, usando estadística descriptiva, los tres casos nos dijeron que el OMA fue el que presentó menor pérdida de viabilidad celular. Obviamente el que iba a presentar menos pues es el buffer, el puro amortiguador. Recuerden que no hay fuente de carbono, solamente era mantenimiento. Entonces, por lo tanto, pues la célula iba a morir porque no había dónde crecer. Entonces, con esto dijimos, con razón, a pesar de que tenemos coeficientes de partición más altos en los demás, el OMA es el que nos permite mantener más vivo al catalizador durante más tiempo y permitir las conversiones que obtuvimos. A partir de esta inhibición, de esta gráfica que observamos, pues calculamos, o más bien estimamos, constantes de inhibición para líquidos iónicos en Escherichia coli, algo que no se había reportado, y también la pérdida de viabilidad celular debido a esa inhibición, ¿no? Eso se hizo mediante la ley de potencias, usando un modelo de la ley de potencias, usando una función objetivo, la mínima la ponderante de mínimos cuadrados de los residuales, e hicimos regresiones no lineales para obtener y estimar estas constantes, ¿no? Constantes que no estaban reportadas. Y como pueden ver, pues prácticamente nuestra fase más adecuada era la que tenía menor pérdida de viabilidad y mayor conversión. Aquí les muestro ya finalmente lo que obtuvimos. Les presento la primera gráfica menciona, la primera tendencia es un sistema bifásico donde solamente hay agua y, bueno, amortiguador y aire, ¿no? A una concentración de 7. Vean, aquí se puede ver totalmente la inhibición por sustrato y prácticamente no hubo una conversión adecuada. Cuando en la otra gráfica les muestro una bioconversión multifásica, donde hay oxígeno, sustrato, bueno, oxígeno, fase dispersa y fase acuosa. Y vean cómo pudimos duplicar, casi duplicar. No lo duplicamos porque el rendimiento es de 83%, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que el rendimiento entre la relación sustrato-producto, pues ahí no nos da el 100%. Pero eso quiere decir que toda la cetona se convirtió en producto, en lactona. Y aquí demostramos que los sistemas multifásicos podían ser una nueva alternativa para duplicar, para este caso, la bioconversión de cetona, ¿no? Entonces, esto fue lo que concluimos. Entonces, finalmente, de esos 4 líquidos iónicos que tuvimos, el OMA fue el líquido iónico que nos dio mayor productividad y aparte menor toxicidad hacia el biocatalizador, ¿no? Entonces, este trabajo nos dio mucha información y bueno, para concluir, ya para terminar esta parte, pues voy a concluir en términos generales de este simposio, ¿no? La biocatálisis en sistemas no convencionales promete ser una nueva alternativa en la producción de metabolitos de interés de mucha gama de
de áreas, ¿no? Una selección adecuada de la fase dispersa permite mejorar las productividades en bioprocesos teniendo en cuenta su efecto ambiental, ¿no? Eso es muy importante también, como ya lo vimos en la gráfica anterior, pudimos lograr una doble bioconversión de la acetona a la lactona, pero en este caso, pues también todavía teníamos esa duda de qué tanto podía afectar al ambiente, no nada más al biocatalizador, sino también después que uno lo deseche, qué hacer con esos líquidos, ¿no? Los sistemas no convencionales abren puertas a la investigación en muchos ámbitos. Les mencionaba fenómenos de transporte, bioconversión, biocompatibilidad, extracción de productos de interés y algo muy interesante que también creo que es pertinente comentar, nuevas alternativas en fases dispersas y en sustratos, ¿no? Ahorita yo creo que lo ideal es ir probando otro tipo de fases que sean más amigables, otro tipo de sustratos que permitan pasar de residuos a lo mejor ahora ser sustratos, ¿no? Y también en mi experiencia, poca experiencia que tengo sobre esta área, pues he visto que la biocatálisis en sistemas no convencionales requiere de disciplinas y herramientas muy importantes. Eso también lo mencionó ayer la doctora Susana y coincido totalmente con ella. Herramientas y disciplinas de ingeniería genética, ingeniería de medios de reacción, ingeniería de procesos, modelamiento matemática, estadística y diseño de experimentos. Y también esa parte, la última, dinámica de fluidos computacionales, es la parte en la que pues actualmente yo estoy dedicándome. Y algo muy importante, pues la ética, ¿no? Tener ética en hacer este tipo de trabajos, porque pues como vemos puede haber solventes que puedan ser tóxicos, pero pues con tal de trabajar la gente los usa, ¿no? Las empresas y eso también es importante. Bueno, ya finalmente la investigación de este trabajo nos trajo muchas cosas interesantes, ¿no? Uno de los pioneros en nuestro grupo fue primero estudiar la hidrodinámica y la transferencia de masa en este tipo de reactores, ¿no? Usando líquidos iónicos. También les mencionaba el análisis de régimen que nos ayudó a determinar la etapa limitante del proceso en este tipo de reactores. Todo manejado en función de los líquidos iónicos. Por otra parte, también nos dedicamos o hemos hecho transferencia de masa, pero no de oxígeno, sino nos dedicamos a la de masa entre sustrato y producto dentro del reactor, algo que sí fue un poquito laborioso, pero se consiguió y se obtuvieron muy buenos resultados. También nos metimos o hemos trabajado sobre el modelamiento matemático, pero del biocatalizador. Desarrollamos un modelo que fue el que les presenté, incluyendo inhibiciones por sustrato, por producto, por oxígeno, y decidimos ya no usar nuestros modelos convencionales de inhibición enzimática, ¿no? Sino fue un modelo propio que tratara de describir todo el proceso. Posteriormente también nos metimos en modelar todo el reactor y concatenando este trabajo con el modelo realmente complejo de todo el sistema a partir de estos datos. Bueno, este es el trabajo que les estoy presentando, cómo seleccionamos la fase dispersa para obtener las mayores productividades. Otro trabajo que no tiene mucho que sale, bueno, ya tiene unos años, 2 años que salió, se nos ocurrió ahora ver este reactor multifásico como un reactor cuatrifásico, en el cual lo que hicimos fue considerar a la biomasa como una fase más dentro del sistema y encontramos cosas muy interesantes, que sí había un efecto en la transferencia de masa, en el consumo de potencia del reactor, en la tensión interfacial y en la hidrodinámica de este tipo de reactores, ¿no? Todo validado con análisis estadísticos. Bueno, este fue un capítulo de un libro que sacamos, y también sacamos hace poco otro capítulo también con el doctor Sergio, que nos invitó sobre reactores multifásicos en la industria farmacéutica. Y actualmente tenemos un reactor, bueno, estamos estudiando el escalamiento descendente, que es el que les mostraba de los 3 reactorcitos, pero cómo se comportaría o cómo podríamos ver los patrones de flujo y toda la hidrodinámica del reactor, pero mediante fluidos computacionales, ¿no?
porque, bueno, a veces no es posible verlo dentro del reactor, pero las computadoras nos permiten hacer muchas cosas. Y ya finalmente también actualmente estamos haciendo un modelo matemático, pero usando cálculo diferencial fraccional. Este modelo que estamos proponiendo es un modelo muy sencillo que nos permita estimar coeficientes volumétricos de transferencia de oxígeno en este tipo de reactores. Entonces es como más nuevo, un modelo más que usa cálculo diferencial fraccional y no es tan complejo como los que se reportan en la actualidad. Bueno, finalmente los grupos de investigación, todo esto se hizo en UAM Iztapalapa, ¿no? Gente muy preparada, muy interesante. Colaboración con UCL, que fue quien nos donó la cepa. Les mencionaba la chica esta de VM que llegó en un momento exacto, desarrolló esa parte y nos quitó muchas cosas, ¿no? También hemos colaborado en todas estas líneas, esta línea de investigación con la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, la Universidad Católica de Leuven en Bélgica y actualmente los últimos trabajos que estoy haciendo, que les mencionaba, los trabajo con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también hace extracción con productos, más bien residuos agroindustriales y extracción más bien producción de biocombustibles en solventes no convencionales, ¿no? Y la parte de dinámica de fluidos computacionales, pues me asesoro con el grupo de investigación de Azcapotzalco. Agradecer infinitamente al CONACYT, al Sistema Nacional de Investigadores, por todo el apoyo que nos dio para estos proyectos. Y bueno, finalmente quiero agradecer específicamente en este trabajo al doctor Omar Castillo, que siempre fue mi guía en la parte de matemática, del modelamiento, al doctor Pedro López, ahora doctor, afortunadamente ya, pues todo un compañero de trabajo que me ayudó a sacar la chamba de estos trabajos, a la química Valeria, que fue nuestra alumna de servicio y sacó esa parte muy fundamental, a la doctora Rosa Camacho de CIATEC, que nos dio unas observaciones en este trabajo, por supuesto al doctor Gary de UCL, que nos donó y siempre también hacía revisiones de nuestro trabajo, y finalmente pues alguien que nos ha llevado o me llevó a buen puerto, el doctor Sergio Huerta, y no solo a mí, yo creo que a mucha gente que actualmente somos investigadores. Y también quiero agradecer al doctor Mariano Gutiérrez Rojas, que fue también un pilar en todo esto, en sus colaboraciones, en sus opiniones, para mejorar mucho en este trabajo. Yo sé que está en un mejor lugar ahora y bueno, también quisiera agradecerle. Y obviamente finalmente a todos ustedes por estar aquí, por compartir o querer aprender y dejarnos compartir lo poco que sabemos, pero que tal vez ustedes en un futuro puedan mejorarlo, ¿no? Muchas gracias también a la doctora Nayeli y otra vez al doctor Sergio Huerta. Gracias.